Gracias por descargar y escuchar este nuevo episodio de Legalmente Nerd. Una conversación de lo que nos gusta, de lo que me gusta, ¿verdad? A mí, a todos ustedes. Aquí hablamos de lo que nos gusta y nos gustan muchas cosas. Aquí te habla Jorge Rivera George, un nuevo episodio más, haciendo el mismo propósito, ¿verdad? El mismo proceso de hablar con ustedes sobre algunas noticias interesantes que han pasado esta semana. Y bueno, el feedback que me dieron del episodio pasado, pues les agradezco a todos los que me han dicho, ¿verdad? Todos los que me dijeron que les gustó, así que decidí continuar por el momento. Obviamente yo prefiero hablar con gente, pero a veces conseguir invitados es un poco difícil por cuestión de tiempo. Les agradezco muchísimo, ¿verdad? Que les haya gustado y espero que les siga gustando lo que estoy haciendo. Vamos al punto, vamos rápidamente a lo que estamos hablando esta semana. Han habido un par de noticias, pero quiero hablar de una en específico. Las dos cosas que voy a hablar en esta semana va a ser específicamente de algo que se me quedó la semana pasada, y de lo que quiero hablar realmente me tiene muy interesado. Y es básicamente lo que ha sucedido con Spider-Man en el universo Marvel, que ya no está ahí. Como ustedes saben, hace 2 semanas pues se anunció ese final, ¿no? Esa despedida, ese divorcio que fue tan repentino entre el universo cinemático de Marvel y Spider-Man. Para muchos fue repentino. Yo creo que fue más bien algo que sabíamos que iba a suceder, pero no fue bien manejado por ninguna de las dos partes. De hecho, en vez de anunciarlo, básicamente fue información que se filtró a través de varios portales y eventualmente tuvieron que confirmarla. Y obviamente pues los fans reaccionaron. Al principio la reacción fue bastante anti-Sony, Sony Pictures, porque la forma en que se reportó y la forma en que mucha gente tomó la noticia es que Sony había decidido partir del acuerdo que se habían hecho hace unos años atrás, cuando en realidad pues a medida que hemos sabido un poquito más de la información, porque ese es el otro problema también, que no ha habido como que una explicación oficial de ninguna de las partes. Han habido algunas declaraciones. Sony tiró unos tweets. Luego entonces durante el D23 Kevin Feige fue a escena, subió a escena y presentó a Tom Holland y se despidió oficialmente y dio las gracias y dijo pues que lamentaba mucho, pero fue un placer, bla bla bla, todas estas cosas. Eso es lo más oficial que hemos tenido hasta el momento. Tan reciente como hace unos días el presidente de Sony Pictures dijo que pues la puerta estaba cerrada por el momento y volvió a mencionar pues como que el problema era un poquito más diplomático, decir que pues la situación era que Kevin Feige, que había sido el productor y parte del grupo creativo, estaba demasiado ocupado como para seguir trabajando en las películas de Spider-Man, y por tanto pues preferían seguir por su lado. Eso es lo más cercano a declaraciones oficiales o explicaciones oficiales que ha ocurrido. ¿Qué realmente ocurrió? ¿Por qué está pasando? ¿Y qué yo creo que va a suceder en el futuro? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Yo creo que sería bueno para entender lo que está pasando y tratar de adivinar lo que va a pasar en el futuro, habría que un poquito de historia. Y esto va a ser bien reducido, bien arroz habichuela. Obviamente, como siempre digo en todos los podcasts, usted investigue por sí mismo, no me crea todo, pero yo me fui a la carga de hacer un poquito de research y para tratar de hablar de esto. Para empezar, como ustedes saben, pues las películas de superhéroes realmente ahora, en esta era moderna, es que son películas esperadas y eventos y taquilleras. Hace unos 20, y eso ha sido ocurrido especialmente en los últimos 15 a 20 años aproximadamente. Antes que eso, las películas de superhéroes se consideraban de baja inferior. Eran como que entre lo más bajo posible del cine, un poquito encima de las B-movies, lo que se llamaban las películas B. Películas de horror bien porquería, esas películas que van y por lo general casi todas las películas de superhéroes tú las veías cuando iban directo a los videoclubs o las pasaban por televisión. No eran esperadas, no eran, y mucho menos eran taquilleras o las más habladas y todo eso, y jamás nos hubieran imaginado que una película de superhéroe iba a ser nominada al Oscar como lo fue Black Panther. Pues vamos a empezar, ¿verdad? No voy a correr toda la historia completa, pero vamos a empezar en el 85, cuando Marvel estaba buscando, ¿verdad? Vender los derechos fílmicos de sus personajes para tratar de sacarles más dinero del que les sacaban a través de los cómics. En aquel momento, pues no, los estudios no estaban interesados en películas de superhéroes. Habían algunas que habían tenido un poquito de éxito, como las de Superman, y Superman 2, pero entonces vino Superman 3 y fue un fracaso en todos los sentidos. Otros habían hecho intentos también que no habían dado pie con bola.
Lo más cercano fue eso en el 89 con Batman. Pero en el 85 Marvel decide intentar, ¿verdad? Tratar de sacarle provecho fílmico a sus personajes. Y como nadie acepta, pues uno de los pocos que pudieron hacer fue que en aquel momento un estudio, mala mía, se me olvidó el nombre ahora, compra los derechos. Creo que fue Canon. Le pido disculpas que ahora lo investigaré y no se me olvidó. Pero anyway, ellos compran los derechos y deciden intentar hacer una película de Spider-Man, pero eso se queda en nada. Y el estudio eventualmente también quiebra. ¿Qué ocurre? Hay varios intentos de hacer la película. Incluso hubo un momento durante los 90 que el James Cameron de Titanic, Terminator 2, Avatar, quiso hacer la película. Llegó a escribir un borrador del libreto. Incluso quería que Tom Cruise fuera Spider-Man, su Spider-Man. Llegó a desarrollar algo, pero tampoco se dio, tampoco pudo llegar a mucho. ¿Qué ocurre? Por cuestiones de economía, Marvel, también otra cosa que ocurre dentro de los 90, Marvel se declara en quiebra para poder, ¿verdad?, mantener el sistema, pagar deudas y todas esas cuestiones. Y cuando empieza a salir de su quiebra, una de las cosas que estaban haciendo era empezaron a vender derechos fílmicos a todos los estudios posibles que pudieran. Pero como les mencioné, pues en aquellos momentos, en los 90, todavía las películas de superhéroes no eran éxitos garantizados. Era un género bastante, no era un género importante ni respetado del cine. No todos los estudios estaban dispuestos a pagar. Fíjense qué ocurre. Cuando recuperan los derechos de Spider-Man, para el 99, ellos tienen un acuerdo con el que era en aquel momento el director de películas de Sony, que se llamaba Jan Dao. También se me olvidó, soy malo para los nombres. Están llegando a un acuerdo y en aquel momento Sony Pictures estuvo a punto de comprar todos los derechos fílmicos de todos los personajes de Marvel. Recuerden que Marvel, pues como les mencioné, estaba en quiebra, estaba a punto de desaparecer, y una de las formas que logró recuperar el dinero fue esa, vendiendo esos derechos fílmicos. Sony en aquel momento estuvieron a punto de comprarlo, el director le gustó la idea, pero cuando fue a consultarlo con su mesa y todo, ¿verdad?, con los jefes, todo el mundo, pues le dijeron, mira, realmente nadie le importan estos personajes, no eran tan conocidos, en aquel momento no eran tan conocidos como lo son Superman, Batman. En los 90 tú hablabas de superhéroes y pues la gente pensaba automáticamente en Superman, Batman. Spider-Man era obviamente pues uno de los más reconocidos. Y dicen, mira, realmente Spider-Man, lo único que compra solamente Spider-Man, según me habían dicho. Y para que tengan una idea, Sony iba a comprar los derechos fílmicos de todos los personajes de Marvel por $25 millones. Y los jefes grandes en Sony le dicen al presidente de Sony Pictures, le dicen, mira, no gastes ese dinero porque esos personajes nadie los conoce, nadie va a ver esas películas, mejor compra Spider-Man. Y Sony Pictures compra los derechos fílmicos de Spider-Man por $7 millones en 1999. Luego de eso, otros estudios también empiezan a comprar derechos fílmicos. 20th Century Fox, por ejemplo, compra los de X-Men, luego compra los de Fantastic Four y otros personajes, y Ghost Rider. Sony también después compró los de Ghost Rider, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? En el 2000 empiezan a cambiar las cosas con respecto a los superhéroes. Había salido Blade y luego salió Blade 2, que empezó a despertar ese interés por los superhéroes otra vez, en cuestión de taquilla y crítica. En el 2000 sale X-Men con muy buen recibimiento, sale Spider-Man también con muy buen recibimiento. Luego en el 2002 Spider-Man 2. Ahí es que comienza, ¿verdad? Este comienzo de lo que es la era moderna de los superhéroes que estamos viviendo. Y Marvel decide que ellos mismos van a hacer sus propias películas. Eventualmente, en vez de venderle estos derechos, dicen, mira, vamos a hacer nosotros nuestro propio estudio, Marvel Studios, y vamos a hacer nuestras propias películas. Esto ocurre en el 2006-2007, y la primera película es Iron Man en el 2008, como podemos recordar. Iron Man, ¿qué pasa? ¿Por qué Iron Man? Bueno, porque ya Marvel había vendido los derechos de sus personajes más conocidos, y lo que le quedaban era los que nadie quiso comprar, como por ejemplo Iron Man, Thor, Capitán América, Hulk, todos estos personajes. Bueno, Hulk sí los habían vendido a Universal, eso es otra historia. Tienen todos estos personajes, pero no no son tan conocidos. Deciden tirarse una chanza con Iron Man. El resto de la historia ustedes la conocen. Chichicha, empieza a correr de que, espérate, vamos a tener un universo, los Avengers van a ir al cine y todo esto, mucha emoción. En el 2009, sorpresivamente, Disney compra Marvel por $4,000 millones.
Y entonces se forma, ¿verdad? Ya está Marvel Studios, comienza Disney. Quiero hacer parada un momentito en esto rápido, porque cuando Disney compra Marvel, eso fue un choque bien. El internet todavía, como lo conocemos, estaba en sus primeros pasos. Y hubo un choque bien fuerte en lo que la gente esperaba de esta compra. Mucha gente tenía miedo de que Disney, pues, así mismo, disneyizara a Marvel y dañara la imagen. En aquel momento yo recuerdo haberle adelantado que no esperaba que eso sucediera, sino que todo lo contrario. Yo creo que Disney va a alejar a Marvel lo más posible de su marca. Porque el interés de Disney comprando a Marvel era poder finalmente alcanzar una audiencia, una demográfica que tradicionalmente siempre los había escapado. Y me explico. Disney es una compañía que por lo general la gente lo asociaba con cosas para niños. Era de esas cosas que tú dejabas de hacer después que eras niño. Las princesas, las películas, las series animadas, Mickey Mouse, todas esas cosas que tuviste de niño, pero no tenían mucho que ofrecerse cuando llegabas a la adolescencia. Ya cuando tú llegas a la adolescencia, que tú te crees que eres grande, y tú dices, Disney, eso es para nenes. So, te gustara o no, aunque te gustara el contenido, tú no querías aceptar que te gustaba el contenido porque eso es cosa de nenes. Eso es cosa de nenes y nenas chiquitas. Y eso no es para mí. A mí me gustan las cosas de nenes grandes. Y más todavía con la cuestión de los videojuegos, obviamente el internet llegando. So, Disney tenía mucho problema en esa demográfica de adultos, de jóvenes 16 a 31. Y esa es una de las audiencias demográficas más anheladas y más buscadas en la industria del entretenimiento. Ese es como quien dice, como le dicen en inglés, el Holy Grail, ¿verdad? El sagrado, el que todos quieren alcanzar. Y Disney siempre tuvo mucho problema con eso. Tradicionalmente, incluso en los 80, en los 70 y en los 80 intentaron con unas películas un poquito más maduras, más serias, más oscuras, que eso es conversación para otro episodio. Pero nunca habían logrado. Lo más cercano son estas películas animadas que tiraron en los 90, que ahora todos las recordamos con mucho cariño, que si Lion King, Aladdin, La Sirenita, el Bella y la Bestia, todo este tipo, pero se les escapaba esta audiencia, estos chicos varones de 16 a 31 que no quieren consumirlo, no tenemos nada para darle, y cuando tratamos de darles algo, como que no quieren, no se quieren quedar. So, Marvel era la forma, digo, pues vamos a comprar Marvel, que ya está ahí, y así alcanzamos esta audiencia. Y vamos a separar la marca, vamos a tratar de mantenerlos alejados para que entonces todos estos chicos no piensen, eso es Disney, sino que es Marvel a punto y separado y punto. So, ¿qué ocurre? La historia, ¿verdad? Ahí no tenemos que seguir contando. Usted sabe la historia de Marvel Studios y el éxito que ha tenido, que no hay ningún precedente antes. O sea, yo diría que estamos casi, me atrevo a decir, y yo sé que cinéfilos van a hacer, y a lo mejor hasta le pongan stop a este podcast y me borren, pero yo creo que estamos a punto de tener que decir cine antes y después de Marvel, porque ellos han cambiado bastante la forma en que se está trabajando. Quiero decir que para el 2016-2017 yo era de los que decía, yo creo que ya la gente tiene fatiga de superhéroes. Estamos en el 2019 y de las películas que más dinero han hecho, casi todas son de superhéroes. Eso ya no estoy tan seguro. Yo creo que ellos han cambiado. Y todo el mundo y acabamos de pasar por un momento en que todo el mundo trató de hacer un universo compartido y todos fracasaron menos Marvel. So, ¿qué ocurre? Volvemos entonces. Durante ese tiempo Sony siguió con los derechos de Spider-Man. Spider-Man 2, luego vino Spider-Man 3, que fue un fracaso en cuestión de crítica, no de taquilla, curiosamente, no es que haya recaudado, no fue un fracaso de taquilla, pero obviamente recaudó menos de lo esperado y también fue muy mal recibida por los fans. ¿Qué ocurre? Ellos deciden, en vez de darle la oportunidad a Sam Raimi de arreglar esto con Spider-Man 4, que ya Sam Raimi estaba planeando hacer que el buitre fuera el villano, con John Malkovich y Anne Hathaway como la Gata Negra, y arreglar lo que había pasado con Spider-Man 3, Sony dice, no, olvídate de eso, vamos a dejarlo ahí. Gracias por todo tu trabajo, pero vamos a empezar desde de nuevo. Y llega The Amazing Spider-Man 1, que fue más o menos recibida, fue bastante éxito. Y decidí entonces
al mismo tiempo que entonces, como les estaba diciendo, fueron uno de estos estudios que trataron de hacer un universo compartido, porque, por si acaso usted no lo sabe, ellos no solamente tienen los derechos de Sony, no es solamente el personaje de Spider-Man per se y los personajes inmediatos, ellos tienen derechos sobre 900 personajes que están dentro del concepto de Spider-Man. So, eso es bien importante que lo tengan en cuenta, porque por eso es que ellos hicieron una película de Venom, que fue exitosa, que tuvo más éxito de lo esperado. So, por eso ellos están planeando películas de Sable y Black Cat y otras películas de Raven el Cazador. So, ¿qué sucede? Cuando ellos estaban haciendo Amazing Spider-Man 2, se suponía que iba a encender este universo compartido, que iba a traer los Secret Six, que es un grupo de villanos de Spider-Man. Iban a hacer películas de Fantastic Four, que por si no lo sabían, el plan era que no, perdón, Fantastic Four Fox, discúlpeme. Secret Six, Amazing Spider-Man 2, Secret Six, Venom y eventualmente Carnage y todo eso. ¿Qué ocurre? Sabemos la historia. Amazing Spider-Man 2 estrena. No fue un fracaso fílmico porque recaudó sobre 700 millones a nivel mundial, pero no recaudó suficiente en Estados Unidos. No fue fue un cuestión de la crítica, tanto en fans como críticos profesionales, fue bastante mix, más inclinado a lo negativo que a lo positivo. Y todo eso se quedó en nada. Ahí entonces, durante esto que está pasando, ocurre la que era en aquel momento la jefa de Sony Pictures, de Sony Pictures Studios, Amy Pascal, comienza a negociar un acuerdo con Marvel Studios, Kevin Feige, y Bob Iger, que es el jefe grande de Sony. El acuerdo empieza a rumorar, y por si no lo sabían, si no lo recuerdan, eso se supo cuando hubo el gran hackeo a Sony, que se filtraron miles y miles de emails, incluso Amy Pascal pues tuvo que renunciar. Eso pasó durante la segunda mitad del año y en enero Amy Pascal renuncia y se queda como productora y afortunadamente pudo seguir echar para adelante y ahora pues está una de las productoras más exitosas. Pero anyway, eso también es otra historia. ¿Qué ocurre entonces? Sony y Marvel llegan a un acuerdo, lo anuncian, y el acuerdo era de 5 películas, incluyendo 2 películas de Avengers, más adicional a eso, Captain America Civil War y 2 películas de Spider-Man individual, todas dentro del universo Marvel. ¿Cuál era el acuerdo? Pues mira, Sony iba a pagar 100% por la película y el mercadeo. Marvel iba a permitir que las películas ocurrieran en el mundo cinemático de Marvel, compartiendo algunos personajes. Aparte de eso, Kevin Feige, presidente de Marvel, iba a ser productor, iba a tener input dentro del desarrollo de los filmes como parte creativa. Se dieron las películas. Ambas películas han tenido muy éxito. De hecho, Spider-Man Far From Home es la película más exitosa que ha tenido Sony. Ya sobrepasó el $1,000,000,000 de recaudo. De cierta manera, pasaron las películas de Avengers, todo éxito, todo el mundo bien contento. Vimos a Spider-Man interactuando con otros personajes de Marvel, todo súper feliz. Estamos bien contentos, todo chévere. El acuerdo, como les dije, era para 5 películas. Sony pagaba todo. Marvel recibía un 5% de la entrada de taquillas. Y también, pues, tenían la oportunidad de usar a Spider-Man en algunos de sus filmes del MCU, del universo cinemático de Marvel. Todo el mundo contestó. Cuando llegó el punto de renegociar, y aquí es la parte tricky, porque como les dije, no hay nada oficial, lo que sabemos son reportes. Yo voy a mencionar solamente lo que he sacado de las partes más confiables, esas páginas que uno considera más confiables que otras, como por ejemplo Deadline, de Hollywood Reporter, Variety, que son páginas que ya pues llevan más años y tienden a tener más credibilidad por esto, porque... ¿Qué ocurre? Según los reportes que se han dado hasta el momento, cuando llegó el punto de la renegociación, Disney exigió que se le diera la mitad de los recaudos taquilleros, en vez del 5% al 50%. Recuerden hasta este punto que Sony paga por la película, le da un 5% a Marvel y aparte de esto, y esta parte es muy importante, Sony tiene los derechos fílmicos de Spider-Man y otros 900 personajes, 900 y pico, pero no tiene nada más. Significa que Marvel
todo lo que sea de los cómics, o sea, Disney, todo lo que Disney saque todo lo que Spider-Man saque en cuestión de los cómics, en cuestión de las series animadas. Por eso es que usted ve que las series animadas siguen siendo de Disney, siguen saliendo en los canales de Disney, porque Disney es el dueño del personaje y todo lo que sea aparte de los filmes es de ellos. Esto significa también, y esta parte es bien importante, que es todo lo que sea mercadeo, o sea, mercancía. Por ejemplo, los juguetes que se vendan por ahí, eso es para Disney. Sony no coge nada de eso, de los juguetes que se vendan, de los cómics que se vendan, de las series animadas. No coge nada de si usted alguna vez le compró unas pijamas de Spider-Man a su nene o a su nena. No, Sony no coge nada si le compró una revista, un paquín, si le compró lo que sea. Todo eso va para Disney, 100%. Sony no toma nada de eso. Y Spider-Man es uno de los personajes más rentables. Históricamente es el personaje más rentable de cómic que ha existido. Más que Superman, más que Batman, aunque usted no lo crea, Spider-Man ha sido el personaje más rentable de cómics. So, nada de ese dinero Sony lo coge. Lo que Sony recoge es de la taquilla y de luego del 5% que le tiene que dar a Disney. Del ingreso bruto, by the way. Tiene que darle del ingreso bruto, no del neto, del ingreso bruto. So, el acuerdo dentro de todo esto pues estaba bastante, ¿verdad? Era bastante equitativo para ambas partes, considerando estos detalles. Según los reportes, Disney llega y dice, mira, para que Kevin Feige pueda seguir trabajando en las películas y para que Spider-Man se quede en el universo Marvel y para que tú puedas seguir usando personajes de Marvel, yo quiero la mitad de la taquilla. Esto aparentemente Sony dijo no. Y aparentemente Sony no vino con una contraoferta. Y aquí es que viene la sorpresa y por eso es que ocurrió, por eso es que esto es uno de esos asuntos donde no hay buenos per se, no hay malos per se. Yo creo que todo el mundo bregó mal. Todo el mundo bregó cajita de apoyo, como decimos en Puerto Rico. Corporaciones siendo muy ambiciosas, muy avariciosas y nadie quiso dar el brazo a partir. Como dice, a veces hay que dar del ala para coger de la pechuga. Pues nadie aquí quiso de esto. Disney vino y dijo, no, yo quiero la mitad. Bueno, pues en los negocios tú sabes que tú pides, espérate, yo quiero que me dan, a lo mejor yo quiero subir del 5 al 10%, déjame decirle la mitad para que él me diga después 10% y llegamos a un acuerdo. Pero a lo mejor eso es lo que Disney estaba considerando, ¿verdad? Buscando subir el por ciento y por eso fueron tan agresivos. Aparentemente Sony dijo de una no y se acabó la negociación y no volvieron a la mesa y dijeron gracias por todo, fue divertido, pero ahora nosotros lo vamos a seguir. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo que esto es un asunto de que nadie es el bueno, nadie es el malo, todos tienen culpa, la culpa es de todos compartida? Obviamente Disney, pues yo puedo entender que sea un acto de negociación, pero hay una posibilidad también, hay una posibilidad que Disney haya ido con la mala intención, haya dicho dame la mitad porque sabía que Sony le iba a negar eso y querían que Sony fuera el malo. Hay una gran posibilidad que Disney, por no salir como el malo de la película, dijeron dame la mitad y Sony se va a molestar y se va a ir. Que esa era la intención de Disney desde el principio y les resultó. Hay una posibilidad que eso sea. Hay una posibilidad que no haya sido una estrategia de negociación, sino que haya sido una estrategia, porque ustedes saben que eso ocurre bastante en los negocios. Eso es una de las estrategias más viejas y bastante utilizada y que da éxito cuando corporaciones o cuando gente con contratos que se quiere salir de contratos o quiere salir de relaciones contractuales. Esa es una de las estrategias. No, yo quiero hacer solicitudes exageradas o muy difíciles o muy casi imposibles de mantener para que la otra parte prefiera romper el contrato y así tú te liberas. O en vez de tú decir, ya yo no quiero trabajar contigo y quedar como el malo de la película, yo digo, no, pues yo sigo trabajando contigo, pero me tienes que dar la mitad. Me siguen. O sea, que pudo haber sido una estrategia de Disney para conseguir un mejor acuerdo que les explotó en la cara, como también pudo haber sido una estrategia de Disney para que Sony quedara mal, Sony se fuera y quedara mal. Una de las dos cosas. Ahora, de parte de Sony, también lo que ocurre es que Sony viene de un muy buen año. Los últimos 2 años han sido muy buenos para Sony en cuestión del manejo de Spider-Man. No solamente porque las películas de Spider-Man han sido muy bien recibidas y han tenido muy buena taquilla. Y recuerden, Sony ha pagado por todo estas películas. Las 2 películas de Spider-Man, Sony ha pagado por todo.
Sony también ha tenido eso, porque sí, Kevin Feige es parte del input creativo, pero ellos también tienen sus guionistas y sus directores. Ellos también han trabajado. Sony no ha ganado nada de las películas donde ha salido Spider-Man, Captain America Civil War, Avengers Endgame y Avengers Infinity War. Sony no saca nada. Disney no le da nada a Sony por el uso de Spider-Man en esas películas. Nada. Ellos no le pagan absolutamente nada, ni licencia, ni nada, nada. Sony no le ha sacado nada. De las 5 películas de Spider-Man en el MCU, hay 3 películas de las que Sony no ha sacado nada. Solamente hay 2. ¿Qué ocurre? Sony quizás se está confiando en que sus últimas películas con los personajes de Spider-Man han salido muy buenas. Fue Venom, que nuevamente, ante la sorpresa de muchos, recaudó, aunque tuvo unas reacciones mixtas, recaudó muchísimo más dinero del que todos esperaban. Fue un éxito sorpresa. Y es una película que se supone que va a comenzar también un universo interconectado. Esta gente no aprende en los estudios. Pero anyway. También tuvieron Spider-Man Into the Spider-Verse. Ahí pues les doy la razón. Spider-Man Into the Spider-Man es la mejor película de Spider-Man. Yo la tengo ahí con Spider-Man 2. Están ahí. Es excelente. Si no la han visto, vayan a Netflix, pónganla y enamórense de esa película y vuelvan a verla. Ya la he visto varias veces y me encanta. Siempre le encuentro cosas nuevas. Cada vez que la veo me gusta más. Está fantástica. Es una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho. Y estoy loco porque la sigan haciendo, ¿verdad? Que hagan una segunda parte. Sony sabe esto. Sony sabe todo esto. Y digo, espérate, ¿sabes qué? Sí, las películas nuevas de Spider-Man salieron buenas, pero ¿sabes qué? Yo hice 2 películas buenas de Spider-Man. Yo hice una película exitosa de Venom. Yo hice una película que todos aman de Spider-Man Into the Spider-Verse. Pues ¿sabes qué? Yo no tengo que bregar contigo, Disney. Ya yo demostré que yo puedo bregar con Spider-Man. Y ahora que tengo estos 900 y pico de personajes, ahora los voy a usar. Antes no los había usado. Antes estaba un poquito tímido. Pero ahora después de Venom, después de Spider-Verse, olvídate. Ahora los voy a usar de verdad. Y han demostrado que sí le están tomando break, han aprendido a la lección. Ahorita dije que no, pero en realidad sí están demostrando porque las películas de Black Cat y Sable, las atrasaron para desarrollarlas más. Lo mismo con Kraven the Hunter, que es otra película que está en proceso, y lo mismo con Mobius. Están tomándose su tiempo, están dejando que los creativos, ¿verdad? Hagan su parte. Yo creo que sí, que están bregando bien, están demostrando. Yo creo que hay buenas intenciones y el futuro se ve bastante bien para el universo Spidey en Sony, hasta el momento. A mí me gustó Venom, no es una de las mejores películas de superhéroes, pero está entretenida, se deja ver, es divertida y está chévere y pues nada del otro mundo, pero no es mala tampoco, o sea, al contrario, y me gustó. Yo creo que Sony está diciendo, pues, yo creo que podemos seguir por esa línea, las seguimos haciendo buenas y que la gente las vea y les guste y todo eso. Eso va a estar interesante. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, lo último que ocurrió es que hace unos días el director de Sony Pictures dijo que el presidente, dijo que hasta ahora la puerta está cerrada. Hay un par de páginas y un par de portales diciendo que todavía eso está en negociación, todavía eso está ahí, se están ahí tratando de llegar a un acuerdo. Bueno, hasta el momento lo oficial es que ya se acabó Spider-Man en el universo cinemático. Quizás sería bueno, ¿verdad? Que llegaran a un acuerdo, pero por el momento tenemos que hacernos a la idea de que no va a ocurrir, que ya tuvimos lo que íbamos a tener y que pues lo disfrutamos y lo recordamos y lo veremos con mucho cariño cuando, ¿verdad? Todo el que tenga los DVD o en los servicios de streaming. Por el momento, en eso estamos. Yo creo que, como les dije pues, al principio, yo creo que no es tan, aunque no es simpático y uno pues ya le había cogido cariño y ya se había acostumbrado a esto de que Spider-Man estaba en el universo Marvel, pues hay mucha anticipación de lo que viene en el futuro. Yo he dicho anteriormente en otros episodios que a mí me interesa ver cómo ellos van a seguir adelantando el universo cinemático Marvel, ahora que ya pues Captain America no va a estar. Hay varios personajes que ya sencillamente no van a aparecer, incluyendo ahora Spider-Man, obviamente. Ellos tienen que crear nuevas caras, nuevos personajes que echen para adelante el universo. Por ahí vienen The Eternals. También yo creo, por eso también me creo, ¿verdad? Me creo la historia de que Kevin Feige estaba muy estirado. La semana pasada les dije que me preocupaba mucho esto de las series de Disney Plus.
en el universo Marvel. Yo creo que eso puede afectar más de lo que la gente piensa. Las películas, pero a la misma vez también tengo que admitir que Marvel Studios pues nos ha sorprendido haciendo cosas que uno no esperaba posible. Yo me mantengo positivo. Estoy, como dice en inglés, positivo. Bueno, como dicen, cautelosamente positivo y optimista de lo que viene. Yo creo que Sony le va a dar cariño. Aprendió la lección con The Amazing Spider-Man 2 y ahora le va a dar más cariño a sus películas de Spider-Man y a los otros personajes. Estoy positivo en ese lado. De igual, el universo cinemático de Marvel seguirá bien. Incluso ahora estoy más interesado porque ahora tienen que expandir con otros personajes. Pero creo que tampoco nos debemos preocupar mucho si lo hicieron con personajes como Capitán América y como Thor y Iron Man, que eran personajes que no se conocían, no tenían ese reconocimiento que tenían los mismos Spider-Man y los convirtieron en estrella. Pues mira, vamos a tener feo. Yo creo que pueden hacer lo mismo con otros personajes como los Eternals y más así seguimos. Así que vamos a darle un break. Yo creo que, aunque es triste, tampoco es el fin del mundo. No es el fin de las películas de superhéroes, ni es el fin del MCU, ni es el fin de Spider-Man como personaje en el cine. Hasta ahí llegamos y con ese tema. Vamos para lo próximo que quería hablarles esta semana, y es que Nintendo nos sorprendió de lo más chévere con su nuevo Nintendo Direct. Nintendo anunció, es curioso porque, para que ustedes vean como a veces la nostalgia es más fuerte que otras cosas. Nintendo anunció varias cosas, varios juegos. También anunció ports, ¿verdad? Transferencias y adaptaciones de juegos bien populares que van a estar llegando al Nintendo Switch. Obviamente eso nos dice el exitazo que han tenido con con esta consola. Definitivamente han tenido tremenda su consola. Pero Nintendo ha sacado mucho aprovecho de la nostalgia que está cubriendo el internet. Porque a pesar de todos los anuncios de juegos que van a llegar a Nintendo, lo que ha dado mucho de hablar esta semana es de que añadieron finalmente juegos del Super Nintendo al servicio de Nintendo Switch Online, que es básicamente un servicio que empezó el año pasado, que es como todo lo que tiene Sony y lo que tiene Xbox, pero su provisión más popular es que puedes jugar el juego viejo. Más aparte también que solamente cuesta $20 al año. O sea, por $20 al año puedes entonces jugar online, chatear con otras personas, aunque tienes que usar una aplicación, y tienes acceso a todos estos juegos retro en el internet. Y esto ha tenido un éxito bastante grande. La gran sorpresa que anunciaron estos 20 juegos, no los voy a decir todos, pero algunos incluyen Super Mario World, Super Metroid, imagínate, The Legend of Zelda: Link to the Past, por ejemplo, Demon's Crest, que es otro juegazo. Y han sorprendido a un montón de gente. Yo creo que por lo menos en mis páginas, en mis redes sociales, he visto mucha gente bien emocionada poniéndose a jugar estos juegos viejos. Un cambio que dijeron es que probablemente esto significa que no van a estar tirando mes a mes, porque el servicio empezó ellos tirando primero juegos de Nintendo clásico. Todos los meses tiraban nuevos juegos y añadían nuevos juegos y añadían juegos. Tienen una librería bastante grande de juegos de Nintendo clásico. Ahora que llegaron los de Super Nintendo, dijeron, bueno, aquí llegan 20 más, pero no vamos a estar tirando todos los meses. Parece que eso fue como que una especie de acuerdo. ¿Por qué está pasando? Bueno, pasa algo parecido con lo que estaba hablando de Sony Spider-Man. Todo tiene que ver con licencia. Nintendo, obviamente como todas las consolas, especialmente en los años 80 y 90, el asunto de licenciar y el asunto de a qué tengo derecho tantos años después puede ser un poquito complicado, porque recuerden que hay cuestiones también internacionales. Por eso hay muchos juegos que en Japón nunca llegaron a Estados Unidos, o algunos llegaron a Europa y no llegaron a Estados Unidos, o al revés, llegaron a Estados Unidos y no estaban en Europa, cosas así por cuestiones de licencia internacionales y todo eso. Nintendo, que es una compañía con la que yo también tengo una relación de cariño y molestia en ocasiones, porque siento que es una compañía que a veces tiende a ser un poquito dura con el dinero
y no tiene a ser, no tiende a ser muy cariñosa con sus fans. Esta semana, pues mira, sí, me cayó la boca. Pero la cuestión es que ¿por qué algunos juegos no van a llegar? Pues probablemente por cuestiones de licencia. Hay muchos juegos que nosotros recordemos quizás con mucho cariño, pero muchos de ellos son licenciados. Por ejemplo, los juegos de Disney. Yo dudo muchísimo que esos juegos vayan a llegar a esto. Otros juegos, por ejemplo, que quizás no van a llegar, bueno, los clásicos, Chrono Trigger, Final Fantasy, juegos de Final Fantasy, todo ese tipo. Quizás, no digo que es imposible que no va a ocurrir, pero yo creo que eso va a ser difícil por la cuestión de licencias y derechos. Pero nunca digamos nunca. Más todavía cuestión de que si eso significa que quizás en un futuro veamos juegos de Nintendo 64 o el GameCube. Yo no me atrevo a decir que sí o que no. Yo creo que fue mucho más fácil hacer este Nintendo Super Nintendo. Ya del 64 en adelante yo creo que lo veo un poquito más difícil. Pero realmente vale la pena. Ahora llega una parte donde dice, a mí me encantan estos juegos. A mí me encanta. Pero no estamos como que dependiendo mucho de la nostalgia. No le estamos pidiendo, estamos como que siendo poco exigentes con las compañías. Yo creo que también hay que tener un poquito de cuidado porque a mí me encantan juegos, por ejemplo, God of War, juegos como The Last of Us, Gears of War, todo este tipo de juegos, Zelda, a Breath to the Wild. Y yo siempre he tenido una preocupación que no vaya a ocurrir lo que pasa con los móviles, por ejemplo. Los juegos en celulares. Los juegos en celulares han despuntado en los últimos años porque son relativamente fáciles de hacer y se les saca mucho dinero. Mucho dinero. Y yo cuando Nintendo empezó a entrar a los juegos móviles, a mí me dio un poquito de miedo, pero yo dije, yo no sé si Nintendo va a decir, espérate, aquí hay un montón de dinero por bien poco esfuerzo. ¿Para qué nos vamos a molestar en hacer juegos grandes o AAA? No, tengo un poquito de miedo que no vaya a ocurrir lo mismo. Que ellos digan, espérate, aquí estamos trayendo portabilidades, o sea, adaptaciones de otros juegos y estamos sacándole más dinero a juegos viejos. O sea, pues ¿para qué nos vamos a molestar tanto si los jugadores prefieren esto? Ese es mi único temor con respecto a que cuando nos dejamos llevar mucho por la nostalgia, dejamos de estar pendientes de la innovación. Y hay que tener un poquito de cuidado con eso. Eso no quiere decir que yo no los voy a jugar, créanme que sí los voy a jugar. Pero nada, buena de Nintendo esto quedó bien chévere. Yo creo que voy a desempolvar el Nintendo Switch, les soy honesto, no lo juego mucho, realmente no es mi tipo. Parte que ya yo no puedo jugar tanto como antes, casi no juego. Y cuando juego, pues tiendo a irme más con los AAA en PlayStation 4. ¿Qué rayo? Y para ir terminando, quiero dejar los estrenos que llegan a las salas de cine en Puerto Rico. Esta semana tenemos dos. Una es Hustlers, que es la película que a lo mejor ustedes han visto por ahí los clips de Jennifer López bailando en un tubo de striptease con Constant Wood viéndola. Esta película es basada en un artículo que se fue viral de New York y es básicamente este grupo de empleadas en un club de strippers, ¿verdad? Que se juntan para hacer un con, ¿verdad? Hacer un engaño y robarles a algunos de sus clientes que trabajan en Wall Street. Así que esa película estrena esta semana. Van a poder leer mi reseña en Kibo cuando estrene este jueves. Recuerden leerme esta reseña más reciente. Once Upon a Time in Hollywood, Ready or Not, de Angry Birds Movie 2 también está disponible. La otra película que estrena es In Prison, lo dije bien, lo pronuncié bien, que es con Lawrence Fishburne, Edward James Olmos y Esai Morales. Esta película la grabaron aquí en Puerto Rico y trata sobre este ex convicto interpretado por Juan Pablo Rabá, que trata de alejarse de su vida de criminal, pero cuando el nuevo, ¿cómo se dice esto? Alcaide, el warden, el director de una prisión, que interpretado por Lawrence Fishburne, lo logra que lo metan preso por un crimen que él no cometió porque quiere vengarse de él, de una situación que tuvieron. ¿Qué ocurre? Se forma un motín dentro de la cárcel y ahora ellos tienen que bregar con la situación, tienen que resolverla. Así que eso es otro de los estrenos que llega aquí en Puerto Rico esta semana. Aparte de eso, pues mire, gracias nuevamente, espero que les haya gustado lo que hablé esta semana. Me dejan saber, recuerden que yo leo los feedback tanto en
la página de Facebook, Twitter o Instagram, Legalmente Nerd. Así que gracias un millón. Recuerden, como todas las semanas siempre les recuerdo que lo importante es que disfrutas de lo que hagas y haz lo que disfrutes. Cumple con tus responsabilidades, pero no dejes de jugar tus videojuegos. Si los quieres jugar, usa tu camisa de superhéroe, lee tus cómics, disfruta de lo que te gusta. La vida es muy difícil, muy injusta, como para también te niegues las cosas que amas. Así que be weird, be different, be awesome.